buenas tardes, profesor Luis. Mi nombre es Leslie Pérez Vázquez y soy alumna del aula quinto grado de secundaria. En esta oportunidad le voy a presentar una nueva exposición referente al curso de Historia. Bueno, el tema del cual voy a hablar el día de hoy está titulado como la Ilustración. Vamos a empezar a hablar sobre qué es la ilustración, qué nos quiere decir ilustración. Pues bien, profesor, primero, la ilustración fue un movimiento cultural, intelectual, filosófico e ideológico burgués, que estuvo basado en el uso de la razón. ¿Por qué decimos burgués, profesor? Porque este movimiento fue impulsado por la burguesía. Bien, la ilustración fue primordialmente europeo y nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en los países de Inglaterra, Francia y Alemania. Además, la Ilustración fue aquel movimiento que promovió el pensamiento crítico y reformista contra la sociedad del antiguo régimen. Al decir antiguo régimen, nos estamos refiriendo específicamente al rey, quien gobernaba en esos tiempos. Asimismo, profesor, la Ilustración inspiró profundos cambios culturales y sociales. Por ejemplo, uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Bien, un dato adicional aquí es de que este movimiento es también conocido como iluminismo, ya que consideraba que la razón era la luz que iba a iluminar el conocimiento humano, para así poder progresar, sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón también, profesor, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Bien, profesor, aquí tenemos dos imágenes referentes a la Ilustración. Bien, profesor, ahora vamos a pasar a hablar sobre los antecedentes de la Ilustración. Bien, el primer antecedente que cabe mencionar es la presencia de una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV, el cual era el valorar el pensamiento humano como fuente del saber. Otro antecedente, profesor, es la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron un importante desarrollo en el siglo XVII, el cual estas dos corrientes fueron llamados el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y de la experimentación para conocer los fenómenos, mientras que el racionalismo sostenía la importancia del uso del razonamiento lógico. El siguiente antecedente que voy a mencionar, profesor, es el que considero yo el más importante, el cual fue la Revolución Inglesa y desarrollo de los ideales liberales propuestos por John Locke. Y por último, profesor, el cuarto antecedente de la Ilustración viene a ser la necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas, los cuales no podían explicar ni la religión ni los gobiernos. Bien, profesor, estos son algunos de los sucesos que anteceden a la Ilustración. Ahora vamos a pasar a mencionar las causas principales del nacimiento de la Ilustración. En esta oportunidad voy a mencionar tan solo 4.
La primera causa es la aparición de intelectuales y de la burguesía. Los intelectuales y la burguesía, profesor, clamaban por darle una mayor importancia al ser humano y no aceptaban la preponderancia de la religión y de la iglesia. Esto, profesor, finalmente desembocaría un gran movimiento político y filosófico, el cual era la Ilustración. Otra causa, profesor, viene a ser la razón frente a la fe en la ciencia. Con respecto a esto podemos decir de que el ser humano se daba cuenta de que puede empezar a explicar el universo sin recurrir a la fe, lo que le otorga una gran capacidad de pensamiento. Entonces, profesor, ya no se necesitaba a la iglesia para saber lo que ocurre, sino que aparecen explicaciones racionales a los sucesos que se presentan. La tercera causa que voy a mencionar, profesor, es el despilfarro eclesiástico. ¿Qué quiere decir esto? Bien, de que los gastos provocados por las guerras de religión, más el propio de las instituciones religiosas, causaban enorme malestar entre los primeros ilustrados. En una época en la que grandes capas de la población pasaba hambre o vivía en condiciones infrahumanas, se veía el dispendio de cardenales, obispos y demás religiosos como algo poco ético. Y por último, profesor, la cuarta causa que voy a mencionar son los cambios en la visión del mundo. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Eso quiere decir de que la Ilustración no solo afectó a la ciencia y a la filosofía, sino que también cambió la visión de cómo se debía ver el mundo. Autores como Montesquieu, Rousseau o Voltaire comenzaban a teorizar acerca de cambios en la sociedad para así poder acabar con las desigualdades y poder progresar. A pesar de que esos autores tenían ciertas diferencias, finalmente llegaron a coincidir en que la fe y la iglesia han contribuido a que el pueblo fuera ignorante y así más fácilmente manejable y manipulable. Entonces, profesor, apostaron por la razón. Y al apostar por la razón, pretendían que cualquier persona sea dueño de su propio destino. Y entonces, profesor, así empezó a aparecer el revolucionario concepto de que todos nacen iguales. Bien, profesor, estos son con respecto a las causas y antecedentes de la Ilustración. Ahora, profesor, vamos a pasar a mencionar ciertas características que presenta el movimiento de la Ilustración. En esta oportunidad vamos a pasar a mencionar tan solo 8 características principales. Bien, profesor. La primera característica que voy a mencionar es de que este movimiento se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia. Estos grupos, profesor, eran grandes consumidores de libros y estaban constituidos por filósofos, científicos, artistas, literatos, etc. Característica número 2. Los ilustrados, profesor, consideraban que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. ¿Qué quiere decir esto? De que los ilustrados consideraban de que se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Además, negaban cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Bien, profesor.
Característica número 3. Los ilustrados sostenían que todas las personas nacían iguales y de que tenían derechos naturales. Cuarta característica. Los ilustrados, profesor, creían en la posibilidad del progreso tanto material como moral de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Los ilustrados confiaban en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. La quinta característica, profesor, es de que los ilustrados cuestionaban las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Sexta característica. Las personas con pensamiento ilustrado criticaban a la sociedad y a las instituciones vigentes que impedían el progreso y la felicidad. Por ello también, profesor, se planteaba la necesidad de reformas. La séptima característica, profesor, era de que los ilustrados buscaban alcanzar la felicidad, que por cierto había sido limitada por las estructuras políticas, sociales y religiosas existentes. Y por último, profesor, la octava característica era el amor por la naturaleza que presentaban los ilustrados. Ellos consideraban que lo natural era considerado bueno y lo sobrenatural inexistente. Bien, profesor. Estas son ciertas características del movimiento de la Ilustración. Ahora, profesor, vamos a pasar a mencionar los exponentes más representativos y principales del movimiento de la Ilustración. Bien, en filosofía y política destacaron los aportes de Montesquieu, Voltaire, Quesnay y Rousseau. Bien, vamos a hablar un poco sobre estos exponentes. Primero vamos a hablar sobre Voltaire. Con respecto a Voltaire, podemos decir de que su nombre verdadero es François-Marie Arouet. Este hombre nació en Francia, específicamente en París, en el año 1694 y murió en 1778 en su país natal, Francia. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Además, fue un implacable crítico del absolutismo y de la religión católica. Bien, profesor. Ahora vamos a pasar a hablar sobre Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nació en Suiza en el año 1712 y murió en el año 1778 en Francia. Este hombre fue un escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Además, también fue un político suizo aceptado en Francia. Su pensamiento de este hombre, profesor, se resume en su obra El contrato social, el cual fue publicado en el año 1762. Otro exponente del cual vamos a hablar también es Montesquieu. Su nombre verdadero es Charles Louis de Secondat. Este hombre nació en Francia en el año 1689 y murió en el año 1755 en su país natal, Francia. Fue un filósofo y político
francés. Montesquieu planteó la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, mediante el establecimiento de una monarquía constitucional. Su obra más trascendental se llama El espíritu de las leyes. Bien, profesor. Esto es con respecto a Montesquieu. Ahora vamos a pasar a hablar sobre François Quesnay. Este exponente de la Ilustración nació en Francia en el año 1694 y murió en el año 1774 en Francia también. Fue un economista francés de la escuela fisiocrática, a pesar de ser médico cirujano de profesión. Asimismo, François Quesnay fue el creador de la fisiocracia y también fue autor de la tabla económica. Bien, profesor, de estos exponentes hemos hablado en esta oportunidad, pero también hay otros exponentes los cuales son muy importantes en el periodo de la Ilustración, como por ejemplo Diderot y Jean d'Alembert. Bien, profesor. Esto es con respecto a los exponentes de la Ilustración. Ahora, profesor, vamos a pasar a mencionar las propuestas liberales que clamaban los ilustrados. Bien, profesor. En esta oportunidad vamos a mencionar solo 5 propuestas. Propuesta liberal número 1. La división de los poderes del Estado, como ya se sabe, en 3, en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, propuesta liberal número 2, igualdad ante la ley. Propuesta liberal número 3, respeto por los derechos naturales. Propuesta liberal número 4, el librecambismo. Al decir librecambismo, nos estamos refiriendo a aquella doctrina económica que consistía en que la actividad económica debe desenvolverse sin la intervención del Estado. Y por último, la propuesta liberal número 5 es Estado laico. Al decir Estado laico, nos estamos refiriendo a aquel Estado, nación o país que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión. Bien, profesor. Todo esto era lo que pretendían lograr los ilustrados. Bueno, profesor, ahora para finalizar ya, voy a pasar a hablar sobre las consecuencias que trajo el movimiento de la Ilustración. Bien, nos dice acá, algunas consecuencias del pensamiento ilustrado fueron las siguientes. Consecuencia número 1. Dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias, como las conocemos en la actualidad. Consecuencia número 2. Su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absolutista. Consecuencia número 3. En otras monarquías, como por ejemplo en la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adherían a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar.
Consecuencia número 4. La difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos. Esos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas. Y por último, la consecuencia número 5. En Francia, los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Esta publicación fue llamada Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. Un dato aquí, profesor, muy importante, es de que la enciclopedia cumple un rol, un papel muy importante en el periodo de la Ilustración, ya que este proyecto editorial tuvo influencia de la filosofía de la Ilustración y además porque reúne todos los conocimientos adquiridos por la humanidad a través del tiempo. Bueno, como ya le he mencionado anteriormente. Además, profesor, la enciclopedia tenía como objetivo sintetizar todo el pensamiento humano y exponerlo organizadamente en orden alfabético. Por ello también consideramos que la enciclopedia vendría a ser como el navegador Google de nuestra actualidad, ya que almacena información súper importante y podemos encontrar mucha información sobre diversos temas. Por ello, profesor, digo de que la enciclopedia tuvo un papel trascendental en el periodo de la Ilustración. Bien, profesor, con esto finalizo mi exposición del día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.